Hoy vamos a dar inicio a la sesión número 11 de nuestro Python Study Group, Estructuras de datos, diccionarios. Hoy vamos a ver en la sesión número 11 la última estructura de datos de este Study Group, que serían los diccionarios. Como ya vimos con anterioridad, una estructura de datos es una forma de organizar y almacenar datos de manera eficiente para su uso y manipulación. Las más comunes que vimos fueron tuplas, listas, conjuntos, y la sesión del día de hoy va a ser diccionarios. Como ya vimos, tienen ciertas características. Por ejemplo, las tuplas son inmutables, ordenadas e indexadas. Las listas son mutables, ordenadas e indexadas. Los conjuntos son mutables, pero no son ordenados y tampoco indexados. Y el día de hoy nos vamos a concentrar en la última estructura de datos, los diccionarios. Los diccionarios son mutables, no ordenados e indexados. Y antes de empezar, entra mi primera pregunta. ¿Qué es un diccionario? Un diccionario, comúnmente nosotros lo conocemos como un libro que tiene palabras y sus significados. Y eso nos lleva a la siguiente parte. En Python, un diccionario es una estructura de datos que permite almacenar pares de elementos clave-valor. Al igual que las listas y tuplas, los diccionarios son colecciones de elementos. Entonces ya vamos viendo que los diccionarios cumplen con esos requisitos y son también colecciones. Ahora, se llaman diccionarios porque funcionan de manera similar a un diccionario de palabras. La palabra es la clave y el significado es el valor. Entonces, como ven, ahí asociamos el concepto de diccionario. Cuando ustedes agarran un diccionario y buscan el significado de una palabra, están buscando la clave que les va a decir qué significa. Entonces, un diccionario originalmente de palabras cumple el mismo concepto. Tienes la clave y su valor, la palabra y su significado. Entonces, los diccionarios en Python cumplen la misma idea. Tenemos en este caso las claves y tenemos los valores, lo que significan. Un diccionario es una secuencia de objetos mutables, ordenados. Ahora, aquí viene una nueva característica que es indexado por claves. Anteriormente habíamos visto que todo estaba indexado de manera numérica. Eran de izquierda a derecha de forma positiva o de derecha a izquierda de forma negativa, del 0 a la longitud y de la longitud desde el -1 hasta la menos longitud. Pues ahora vamos a ver el indexado en base a claves. Y por último también reescribe duplicados, o sea, no acepta duplicidad cuando hay llaves. Entonces, cuando insertan objetos que tienen la misma llave, se van a reescribir. Ahora, vamos un poquito ya más a detalle. Los elementos de un diccionario pueden ser modificados después de su creación. Acá, por ejemplo, acá tengo un diccionario. Este diccionario es, por ejemplo, perro y tiene asociado el significado del emoji de un perro. Tengo la clave que es gato y su significado que es el emoji de un gato. También tengo aquí la clave que es ave y tengo su significado que es el emoji de una ave. Entonces, si yo imprimo esto, eso me va a dar como resultado un diccionario. Ahora, lo que les decía es mutable porque puedo utilizar las claves, que como ven es la misma forma que hemos visto de utilizar el indexado, utilizando corchetes y adentro, anteriormente utilizábamos índices, 0, 1, 2, 3. En este caso utilizamos la clave. Para este ejemplo es perro. Entonces estoy diciendo que en este diccionario la clave perro ahora equivale a este otro emoji. Ya no es este, ahora es este. Los elementos de un diccionario mantienen el orden de inserción de los elementos. Entonces no es como los conjuntos que cada vez que ejecutamos cambia el orden.
acá se mantiene siempre el orden. Por ejemplo, aquí tenemos un perro, un gato y un ave. Y si lo imprimimos una, 10, 100 o 1000 veces, va a mantener el mismo orden. Perro, gato y ave mantienen esa estructura. Entonces ahí ya vemos que son indexados, son mutables y ordenados. Ahora, ¿qué significa que sea indexado por claves? Los elementos de un diccionario son indexados por claves. Acá, por ejemplo, tenemos un diccionario. Perro, que tiene otro elemento que sería gato. Y por último, que sería ave. Ahora, cada una de estas palabras, de esta parte del diccionario, son las claves. Las claves vienen seguidas de 2 puntos, por si acaso. Y lo que sigue es el valor. Entonces, esta es la clave y este es su valor. Si lo viéramos en un diccionario, esta es la palabra a buscar y este es su significado. Entonces, los diccionarios están indexados de acuerdo a estas claves. Yo, por ejemplo, puedo poner diccionario, corchetes y dentro de los corchetes el valor de la clave, que en este caso es una cadena. Y ahí tenemos perro. Y si lo imprimo, me va a dar como resultado el valor. Lo mismo sucede con esta otra clave. Si yo del diccionario saco el índice gato, me va a devolver el valor del gato. Y aquí está. Entonces, eso es lo que significa que está indexado por claves. Ahora, reescribe duplicados. Los diccionarios no permiten claves duplicadas. Se reescriben el valor de la clave. ¿Esto qué significa? No puedo tener en un diccionario dos claves del mismo tipo, por ejemplo, perro y perro, o ave y otra ave. Entonces, ¿qué sucede? Acá, por ejemplo, en este diccionario de entrada, en esta instanciación, tenemos un perro, tenemos un gato y tenemos una ave. Y adicionalmente estoy añadiendo otro perro, que es la misma clave, pero diferente valor. Entonces, al momento de ejecutarse, este diccionario va a reescribir el primer perro y solamente va a dejar al segundo. Y si yo lo imprimo, va a quedar de esa manera. Entonces, eso es lo que significa que un diccionario reescribe valores. Ahora, ¿cuáles son los usos de los diccionarios? Los diccionarios se utilizan para almacenar información estructurada, guardar configuraciones y traducciones, recuperar información de bases de datos y describir objetos. Esta podría decir que es la estructura más importante que, que pueden llegar a manejar en Python, ya que está muy relacionada a describir objetos. Nosotros, por ejemplo, fácilmente este diccionario que es perro, gato, ave, yo podría decir qué cosa representa. Representa, digamos, un zoológico. O representa son los animales de una veterinaria. Entonces, como ven, ya empezamos a describir objetos, empezamos a tener sentido en lo que escribimos. Ya, y ahora, ¿cómo declaramos un diccionario? En Python se declara utilizando llaves, separando los pares clave-valor con comas y separando la clave del valor con 2 puntos. Entonces ahí tenemos la primera regla. Los objetos, los pares clave-valor, se separan con comas y la clave del valor se separan con 2 puntos. Y eso nos lleva a esa estructura. Tenemos las llaves y tenemos el par clave-valor, seguido de una coma. Ahí están las comas. Y el par clave-valor ahora se separa con 2 puntos. Entonces tenemos la clave, 2 puntos y el valor, luego seguido de una coma. Entonces esa es la estructura que tenemos nosotros en un diccionario. Tenemos la variable que es mi diccionario, tenemos los pares clave-valor, tenemos las claves seguida de 2 puntos, los valores y todo en conjunto separado por comas. Y es así como se ve un diccionario. También se pueden declarar un diccionario utilizando la función dict y declarar diccionarios utilizando diccionarios por comprensión.
También podemos hacer diccionarios por comprensión. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la sesión del día de hoy? Primero empezaremos creándonos un archivo con el nombre sesión número 11 y vamos a empezar a crear diccionarios. ¿Y qué es lo que primero vamos a hacer? Vamos a ver diccionarios de clave entera y valor entero. ¿Esto qué quiere decir? Que las claves no son siempre cadenas. También pueden ser otras estructuras, como un entero, puede ser una cadena, puede ser una tupla. Y esto va a ser nuestro primer diccionario. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? En este primer diccionario, cuando yo lo ejecute, tengo Python sesión 11.py. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos primero el print, diccionario, clave entera y valor. Y ahora, ¿cómo está descrito este diccionario? Tenemos la clave, que es un número, este es un entero, y el valor, que es un 10, que es igual a un entero. Entonces este diccionario tiene 3 elementos, 3 pares clave-valor, y cada uno sus claves son enteros. La clave 1, la clave 2 y la clave 3. Ahora, lo que valen. La clave 1 equivale a 10, la clave 2 equivale a 20 y la clave 3 vale 30. Si nosotros imprimimos el diccionario y sacamos su type, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vemos que se imprime el diccionario como tal utilizando las llaves, los pares clave-valor y las comas. Y nos dice que este es de clase dict. Entonces, ahora aprendemos una nueva palabra que son los dicts, que prácticamente es la forma, el tipo de dato de los diccionarios. Entonces, ya saben, si les dicen un dict, ya saben que es un diccionario. Y puede tener diferentes tipos de clave. En este caso son claves enteras y valor entero. Ahora vamos viendo más variedad. Lo que sería un diccionario con una clave que es entera y un valor de tipo cadena. Acá nuevamente tenemos el print y tenemos el diccionario. Este diccionario, ¿qué representa? Tenemos la clave 1, que equivale al texto 1 o la cadena 1. La clave 2 y el valor 2. La clave 3, que es un número, y el valor 3 en cadena. Entonces aquí ya por ejemplo podemos ver cierta lógica ya de construcción de objetos, que estamos asociando que las claves sean la parte numeral y los valores sean la parte literal. Entonces es así como está construido este diccionario. Si lo imprimimos y mostramos, podemos verlo ahí. Tenemos el diccionario 1, que equivale a 1, el numeral 2, que equivale a 2, y el numeral 3, que equivale a 3. Y este es de clase dict, que es un diccionario. Ahora también podemos tener diccionarios de clave entera y valor entero. Podemos hacerlo al revés también. En este caso, la parte literal es la clave y la parte numeral es el valor. Entonces, este ya es un diccionario invertido, donde tenemos la clave, que es literal, y el número, que es el valor, pero sigue cumpliendo la misma regla. Cada uno es un par clave-valor y están separados por comas. Si lo imprimimos y mostramos su tipo, podemos ver eso. 1 equivale al 1 numeral, 2 equivale al 2 numeral y 3 como cadena equivale al 3 numeral y es de clase dict. Y entonces eso que representa es un diccionario. Ahora podemos seguir sacando más cosas y más cosas. Podemos tener un diccionario de clave cadena y valor cadena. En este caso, en este diccionario, ambos elementos del par clave-valor son de tipo cadena. Acá tenemos un perro como cadena escrito y tenemos que su valor es el emoji del perrito. Lo mismo sucede con este gato.
tenemos la clave que es gato y su valor que es el emoji del gato. Y por último la clave que es ave y su emoji de la ave. Si imprimimos y mostramos el tipo, lo vamos a ver ahí. Tenemos el perro, el gato y la ave. Y es de tipo diccionario. Entonces ya vamos viendo un poco más cómo vamos juntando nuestros tipos de datos. Todo lo que hemos aprendido se va enlazando y con los diccionarios se hace mucho más funcional. Ahora podemos tener también diccionarios mixtos. En estos diccionarios mixtos vamos a ver unas cuantas cositas. Primero tenemos el print, diccionario mixto. Ahora, el diccionario que contiene la variable diccionario es esta información. Primero tenemos el par clave valor. Tenemos la clave 1 y ¿qué representa? Una cadena. En este caso es IDXXXX. Tenemos lo siguiente que es edad. Tenemos la clave que es una cadena. En el anterior era un entero. Ahora es una cadena y equivale a 3. Entonces tenemos que la edad vale 3. Equivale a 3. Entonces este par clave valor ya nos está dando una referencia de algo. Lo siguiente podemos tener aquí igual un par clave valor donde ambos son cadenas. Tenemos la clave animal y el emoji del perrito. Y por último tenemos esta otra parte. Esto conocemos. Esto es una tupla. La tupla John, Do. Y tenemos acá un número. Entonces, esta tupla también se puede utilizar como clave. Y esto es un entero que sería el valor. Y también podemos meter booleanos. Tenemos el último par que representa la clave que es de tipo cadena salvaje. Y el valor que representa false. Podemos imprimirlo y sacar el tipo y lo vemos de esa manera. Tenemos el ID, la edad, el animal, la tupla que igual representa un par clave valor y el último key que es salvaje y vemos que es de tipo dict. Las claves pueden ser de cualquier tipo de dato, incluidos tuplas y conjuntos inmutables. No pueden ser listas, conjuntos ni otros diccionarios. Entonces, esa es la restricción que tenemos con los diccionarios. Las claves pueden ser de cualquier tipo excepto listas, conjuntos y otros diccionarios. Ahora, yo les pregunto, con toda esta información que ven acá, ¿qué estamos describiendo? Para ustedes, ¿qué piensan que puede estar describiendo? Tenemos un ID, tenemos una edad, tenemos un animal, tenemos un nombre asociado a tal vez un teléfono y tenemos un estado de salvaje. Es lo que más o menos yo les decía. Podemos empezar ya a describir cosas con los diccionarios. Podría ser el registro de una veterinaria. Que la mascota tiene el ID tantos tantos. Tiene la edad 3, que podría ser 3 años. ¿Qué animal es? Es un perro. ¿Quién es el dueño? El dueño es John Doe y es de su teléfono. Y por último, no es un animal salvaje. Entonces ya es un objeto estructurado y puede describir algo. Podemos utilizarlo ya para hacer algo. Entonces empezamos a enlazar lo que son los objetos de nuestro entorno cotidiano y transformarlos en información de nuestro programa. Y eso podría decir que es la mayor utilidad del diccionario, empezar a transformar la información cotidiana en información para nuestros programas. Ahora, se utiliza la función dict para crear diccionarios vacíos o a partir de secuencias. Permite convertir secuencias como listas, tuplas, conjuntos en diccionarios. Las secuencias deben tener pares clave valor. Entonces ahí estamos viendo que dict nos va a servir para dos cosas. Crear diccionarios vacíos o convertir listas, tuplas, conjuntos en otros diccionarios. Pero estos objetos tienen que tener una estructura de clave valor, o sea, tienen que venir en pares. Y eso ahorita lo vamos a ver.
Los diccionarios vacíos también se pueden declarar solo con llaves. Aquí está. Solo utilizamos las llaves o con la función dict. Es la razón por la que no se usa dos llaves para crear un conjunto vacío. Lo que les decía, los diccionarios nacieron antes que los conjuntos. Entonces, ya se acuerdan, para crear un conjunto vacío simplemente podían hacerlo con set y las llaves están reservadas para los diccionarios. Y bueno, esto sucede para mantener la consistencia y claridad y coherencia. Se mantuvo la sintaxis de los diccionarios vacíos con llaves. Esto ya se los expliqué el anterior. Los diccionarios nacieron antes, los conjuntos después. Entonces, quien se quedó con las llaves para representar al conjunto vacío, o mejor dicho, al objeto vacío, fueron los diccionarios. Y aquí hay un ejemplo sencillo de cómo crear un diccionario vacío. Tenemos el diccionario igual a dos llaves. Abro llaves y cierro llaves. Si lo imprimo y muestro su tipo, me va a mostrar que aquí está vacío y es de clase dict. O también lo puedo hacer utilizando la función dict. Si utilizo dict, también me va a crear un diccionario vacío. No hay diferencia entre utilizar solo llaves o utilizar la función dict. Ahora, los diccionarios a partir de una lista anidada necesitan que la lista tenga pares. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo acá? Acá tengo una lista anidada. Tengo una lista que tiene dentro otra sublista y esta otra sublista tiene dos elementos. Y tiene después otro elemento que tiene igual, es otra lista que tiene dos elementos y tiene otro elemento que es otra lista de dos elementos. Entonces, si sigue esta estructura, pueden utilizar dict para convertir esa lista de listas en un diccionario, pero siempre y cuando sean estos pares. Perro, como ven, y el emoji del perro. Gato, emoji del gato, y ave, emoji del ave. Y lo podemos ejecutar. Ahí está. Ahora, ¿qué sucede si, digamos, no fuera coherente? Digamos, tuviéramos otro animal más acá. Otro tipo de perro. Digamos este. ¿Qué va a suceder? Va a salir un error, porque nos va a decir que la secuencia del diccionario tiene una longitud de 3, cuando 2 es requerido. Entonces, sí o sí, tienen que tener pares de 2. Esta lista tiene pares de 2. Otras listas que tiene pares de 2. Ahora, estos podrían ser tuplas, o otra lista, y va a funcionar. Ahora, vamos a crear ahora un diccionario a partir de una tupla. Necesita que la tupla tenga elementos pares. Aquí tenemos la misma regla. La misma regla. Tiene que venir en pares si queremos convertir esta tupla en un diccionario. Acá tenemos la tupla y esta tupla tiene algo interesante. Tenemos la tupla que es un par. Perro, coma, el emoji del perro. Tenemos otra tupla que es gatos, que tiene el emoji de un gato. Y tenemos esta última tupla, ¿y qué es lo que tiene? Tenemos un elemento que es ave y el otro elemento de la tupla es una lista. Y cuando nosotros ejecutamos esta tupla, ¿qué es lo que va a pasar? Si lo pasamos por un dict, esto se va a convertir en un diccionario. ¿Y qué es lo que podemos ver al convertirlo en un diccionario? Tenemos la clave perro y el emoji del perro. Tenemos la clave gatos y el emoji del gato. Y por último tenemos la clave ave, pero esta equivale a una lista de aves. Entonces, con eso ya vamos a empezar a anidar cosas. Podemos ver que el diccionario soporta tranquilamente una lista. Entonces, el valor de esta ave puede equivaler a una lista, puede equivaler a otro tipo de conjunto, puede ser una tupla también, una cadena, un entero, y lo que ustedes quieran, o incluso otro diccionario. Esta ave puede equivaler a otro diccionario más grande o más pequeño. Por último, los diccionarios por comprensión.
Si bien sabemos que los diccionarios requieren dos elementos que son clave-valor, pues también podemos utilizar lo que es la notación por comprensión para generar esto. Antiguamente solo habíamos visto esta parte. Aquí tenemos el ciclo, tenemos el animal y vamos a recorrer esta cadena. Ahora yo estoy inflando esto, estoy haciendo que utilizando comprensión, que lo vamos a ver en una sesión de ciclos, se crea un diccionario a través de comprensión. Tenemos la clave que va a ser el animal y el valor que va a ser un animal por 3. Sabemos que el por 3 en cadenas representa repetir. Entonces, este diccionario por comprensión queda de esta manera. El emoji del perrito equivale a 3 perritos. El emoji del gatito equivale a 3 gatitos. El del hámster equivale a 3 hámsters. Y el del conejo equivale a 3 conejos. Y como ven, es de tipo diccionario. Entonces, también podemos crear diccionarios por comprensión. Ahorita no se asusten tanto por esto. Hay una sesión, se los estoy adelantando. Ya de aquí a 2 sesiones, si no me equivoco, vamos a ver este tipo de estructuras, porque aquí ya manejamos ciclos. Pero para que vean de qué es posible crear diccionarios por comprensión. Los diccionarios poseen indexación, pero por clave. O sea, primero tenemos que tener esa idea. Cuando nosotros hablamos de indexación, esta parte del diccionario, donde está un diccionario, acá, esta parte es la clave. Es lo que vamos a utilizar para indexar. Lo siguiente es el valor. Entonces, cuando accedemos por índice, que es mediante la indexación, nos va a retornar el valor. Entonces, la indexación sí existe. Ahora, no podemos acceder a los elementos de un diccionario por su posición. Sí se puede acceder a los elementos mediante su clave. No se puede realizar slicing en un diccionario. Entonces ahí vemos que tenemos indexación, pero por clave, y no existe el slicing. ¿Y esto cómo se vería? Un diccionario es una colección de pares clave-valor. ¿Se acuerdan? Esto lo teníamos nosotros numerado por índices. 0, 1, 2, 3. Ahora los diccionarios no tienen esa notación de índices por posición, pero sí por clave. Tenemos la clave perro, la clave gato, la clave hámster y la clave conejo. Y el valor sería el perro, el gato, el hámster y el conejo. Entonces podemos utilizar estos como índices para obtener los valores. ¿Y eso cómo lo hacemos? Acá, por ejemplo, tenemos el diccionario. Perro, gato, ave. Ese va a ser nuestro diccionario de la sesión de hoy. Vamos a imprimir el diccionario y vamos a sacar elemento tras elemento. Tenemos el diccionario. Ahora accedemos a su índice, pero utilizando la clave, no la posición. La posición aquí no nos sirve, pero sí nos sirve la clave. Diccionario, la clave perro, lo imprimimos y también vamos a imprimir su tipo. ¿Y qué nos va a imprimir? Ahí está el perrito. Lo mismo si hacemos con el gato. Tenemos diccionario, tenemos los corchetes y la llave gato o clave gato. Sacamos también su tipo. Como ven, ahí estamos sacando el tipo de lo que está en el lugar de la clave gato. Y nos va a imprimir el emoji y que es de clase cadena, un string. Lo mismo hacemos con el ave. Tenemos el diccionario y vamos a acceder a la clave ave, que es esta de acá, y nos va a devolver el valor. ¿Y que nos va a quedar? El emoji del ave y que es de clase cadena. Entonces, nosotros podemos acceder mediante el índice utilizando las claves, pero no utilizando posición. Ahora, el acceso no solo nos permite obtener el valor de una clave, sino también que nos permite modificar el valor de la clave. Si bien podemos utilizar las claves para acceder a las posiciones del diccionario,
utilizando perro, gato y ave para sacar, pues también los podemos utilizar para meter información. Acá, por ejemplo, tenemos el print, cambia el valor de una clave. Tenemos el diccionario, perro, gato, ave. Ahora, este perro es este perrito mirando de frente. Y lo imprimimos, print, diccionario. Y ahí está, perro, gato, ave. Ahora, de la misma forma que yo lo he utilizado para sacar el valor de la clave perro, voy a utilizarlo para modificar su valor e introducir algo. Entonces digo que el diccionario de la clave perro ahora equivale a este otro animalito, a este otro perro de perfil, mejor dicho, de costado. Y por último, imprimimos el diccionario. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Hemos mutado el diccionario. Entonces, el perro ahora equivale a este otro perro. El gato sigue valiendo el mismo gato. Y el ave equivale a esta otra ave. Y entonces es el principio ya que les decía de mutabilidad. Podemos empezar a modificar los diccionarios. Ahora, si la clave no existe, se crea un nuevo par clave-valor. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en listas o en tuplas, cuando tratábamos de sacar o meter algo en un índice que no existía, se generaba un error? Pues en los diccionarios no sucede esto. De hecho, si nosotros introducimos una clave que no existe, decimos la clave tantos va a valer ahora tantos, pero no está en el diccionario, pues lo va a agregar. Y lo va a agregar al final. Acá, por ejemplo, tengo el diccionario. Perro, gato, ave. Ahora yo estoy diciendo acá, ahora quiero que el diccionario, que la clave pez equivalga a este pez. Pero no existía con anterioridad. No va a salir un error porque porque estamos metiendo información. Entonces, ¿qué va a hacer el diccionario? Va a añadir el pez al diccionario. Entonces, este diccionario ha ganado un nuevo par clave valor. Este pez equivale al emoji de pez. Entonces, con eso podemos ver que las claves se van se van añadiendo y no sale un error si es que no existe. Al meter información, al sacar es otra cosa. Ahora, para eliminar un par clave valor se utiliza la palabra reservada del. A nuestro diccionario de palabras reservadas ahora vamos a agregar la palabra del. La palabra del significa delete. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el diccionario perro, gato, ave. Y de nuestro diccionario que voy a mostrarlo, ahora le digo del diccionario ave. O sea, elimina del diccionario la clave, el par clave valor ave. Y como ven, se ha eliminado. Solo me queda ahora el perro y el gato. Entonces la palabra reservada del nos sirve para eliminar estos casos. Ahora, no se pueden modificar las claves, son inmutables y únicas. Se puede reasignar la clave creando un nuevo par clave valor y eliminando el anterior. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nosotros, una vez que hemos definido la clave dentro de un diccionario, no lo podemos modificar más. Con lo que vino, se quedó. No hay más. Si queremos decir, no, ahora no es perro, era perrito. ¿Cómo lo cambio la clave? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Directamente no puedo modificarlo. Entonces tengo que hacer un poquito de programación y utilizar lógica. ¿Qué vamos a hacer? Tengo el diccionario perro, gato, ave. Imprimo el diccionario. Tengo perro, gato y ave. Ahora, yo puedo decir que el diccionario va a tener la clave perrito y esto va a ser igual al valor de la clave perro. Entonces ahí estoy primero adicionando una clave al final que se llama perrito, que equivale a lo mismo del perro. Y por último elimino a la clave perro. ¿Y qué es lo que me va a quedar en el diccionario? La clave perrito.
inicialmente tenía perro, gato y ave, y haciendo un poquito de lógica porque no es un método propio de los diccionarios, hago el vaciado a perrito. Perrito primero va a valer el valor de perro y por último eliminamos al par clave valor perro, me quedándome el valor del perro en perrito. Y esa es una forma de modificar, lo pongo entre comillas porque no hay una forma de modificar, sino es como un hack trick, es, 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 es un pequeño truco, digamos, donde agarro la clave, lo vacío en otra clave que es la que yo necesito y esta otra lo elimino. Ahora podemos pasar a lo siguiente, la concatenación de diccionarios. No se pueden concatenar diccionarios con el operador más. Si tengo dos diccionarios, perro, gato, y otro diccionario que es ave, pez, si los trato de concatenar con el símbolo de más, me va a salir un error, que me va a decir type unsupported operand. Entonces no existe la concatenación. Si queremos crear un nuevo par clave valor, tenemos que copiar su valor y eliminar la clave. Entonces es así como eliminamos las claves, ya que estas son inmutables. Las claves son inmutables y únicas. Hay que quedarse con esa idea. No podemos modificarlo, pero sí podemos vaciarlo, eliminarlo y ya lo hemos reasignado, que es como modificarlo. Pero en realidad nunca se modifica. Ya, volviendo, tampoco tenemos la repetición de los diccionarios. No se puede repetir los diccionarios con el operador del asterisco. No podemos repetir. Me preguntan, ¿qué pasa si intento acceder a una clave que no existe? Si utilizas los índices, te va a salir error. Hay una parte donde la vamos a ver un poquito más adelante, pero si tratas de acceder a una clave que no existe, ahí sí te va a salir error en el programa, en ejecución, porque va a tratar de acceder a algo que no existe, que es muy diferente a tratar de crear algo que no existe. Continuando, no existe la repetición. Si tratamos de repetir un diccionario, como ven, nos sale otra vez un error, que no es soportado el diccionario y el entero. Entonces tampoco tenemos la repetición. Entonces, ¿qué tenemos con los diccionarios? Los diccionarios poseen los siguientes métodos. Tenemos métodos de acceso, métodos de adición, métodos de eliminación y métodos de copia. Se utiliza la notación de punto. Tenemos el diccionario, punto, el método que vamos a ejecutar, ya sea método vacío o método que le tenemos que enviar algún valor. Entonces, esa es la notación que vamos a utilizar. Y ahora, ¿cuáles son los métodos? Entre los métodos de acceso, nos permiten obtener información del diccionario. Para esto tenemos get, items, keys y values. Estos 4 métodos son los más comunes que pueden tener en los diccionarios. ¿Y cómo funcionan? El método get recibe una clave. Como ven, recibe una clave y retorna el valor para el clave valor. Si la clave no existe, retorna known. Y esta es la razón por la que la razón por la que existe este método, es lo que me pusieron. ¿Qué pasa si intento acceder a una clave que no existe? Y ahorita se los muestro. Acá, por ejemplo, estoy tratando de acceder. Primero voy a tener el diccionario. Perro, gato, ave. Lo imprimo. Ahora quiero sacar el perro del diccionario. En la variable perro voy a sacar el valor de la clave perro, que sería el emoji. Ahí está. Y es de tipo cadena. Ahora quiero sacar la clave pez en la variable pez. Pero si yo ejecuto esto, ¿qué me va a decir? Que pez es de tipo known y es de clase non-type. Pero no ha habido ningún problema de ejecución, que sería muy diferente si yo utilizo índices. Si yo trato de acceder a un índice que no existe, ahora sí me sale un error.
me dice key error pes, o sea, no existe el pes. Pero si en su lugar utilizo get, la ejecución continúa tranquilamente y me dice no. Entonces ahí ya ven la utilidad que le pueden dar a get. Get puede servir para preguntar si algo puede o no estar. Pero si necesitan que algo sea estricto que esté, sí, o si no el programa falle, pueden utilizar la otra notación, que sería utilizar las llaves, los corchetes, con el valor pes. Entonces ahí entra lo primero, la función get para obtener los valores sin que estos puedan fallar o tener un error en caso de que no existan. Ahora, ¿cuál es el siguiente? El siguiente es el método items. El método items retorna una lista de tuplas con los pares clave valor. Se puede iterar para obtener los pares. Aquí tenemos primero el diccionario. Perro, gato, ave. Y lo muestro. Hasta aquí no hacemos nada más. Ahora voy a sacar acá los items. Estoy sacando diccionario.items y lo voy a guardar en items. Lo imprimo y saco su tipo. ¿Y qué es lo que vemos? Que es de tipo dict_items. ¿Y esta estructura a qué les recuerda? Tenemos, ahí lo voy a poner, tenemos un paréntesis, tengo acá un símbolo de corchetes, que sería como una lista, y dentro tenemos estos pares. Estos pares ya los hemos visto antes, estos son tuplas. Entonces me va a sacar una lista de tuplas. Este diccionario lo va a transformar items en una lista de tuplas. Y ahora sí podemos utilizar el método list para convertirlo en una lista. Y con eso sí podemos imprimir los tipos, podemos imprimirlo, sacar su tipo y vemos que es una lista de tuplas, así tal cual. Y ahí está, the class list. Hasta aquí no era. Después de utilizar el list, ahora es una lista. Y por último, ya podemos utilizar ahora sí los índices en posición 0. Los ítems en posición 0. ¿Y qué son? Ahí está. Item type. ¿Y qué es lo que vemos acá? Vemos que el ítem en posición 0 es una tupla. Y este es de clase tupla. Entonces los ítems, ¿qué nos va a retornar? Nos va a retornar una lista de tuplas. Y acá lo estoy convirtiendo en lista. Ahora yo les pregunto, ¿creen que podría convertirlo en una tupla de tuplas? Así, si le hago así. Si lo hago así, pues también es válido. Esta clase dict_items es, como dice, es una colección que se puede iterar. Entonces, como hemos visto, los iteradores se pueden convertir en tuplas, se pueden convertir en listas. Ahora, ¿qué pasa si tratáramos de convertirlo en vez de una lista en un set? Ahora sí, nos sale un error, pero en el index, porque sabemos que los conjuntos no manejan índices, pero también pueden ser un set. Ahora tenemos un set de tuplas. Tenemos perro, gato y ave. Ahí está. Y este es de clase set. Entonces con items podemos convertir el diccionario en tuplas, que pueden ser una lista de tuplas, una tupla de tuplas o un conjunto de tuplas. Ya sea ustedes cómo lo conviertan de acuerdo a sus necesidades. El siguiente método es case. Case retorna una lista con las claves del diccionario. Se puede iterar para obtener las claves. Entonces, ¿qué nos va a retornar case? Tenemos el diccionario perro, gato y ave. Ahora voy a sacar en la variable keys
utilizando el método keys, diccionario.keys, y lo imprimo. Ahí está, print y el type. ¿Y qué me va a retornar? Me va a retornar en el print que esto, ¿a qué se asemeja? Dict keys dice. Y esto es una lista de solo las claves. Ahí está, perro, gato, ave. Tiene solo las claves. Ahora, de la misma manera, yo lo puedo convertir. Esto lo estoy convirtiendo en una lista, puedo convertirlo en una tupla, puedo convertirlo en un conjunto, y está ahí. Entonces, este keys me va a retornar, en este caso, una lista de todas las claves que tiene el diccionario. En este caso sería perro, gato y ave. Y ahí está. Perro, gato, ave. De clase lista. Y si saco en la posición sub 0, en la posición 0, el valor de la clave, me va a decir que es de perro de tipo cadena. Entonces keys nos retorna un objeto iterable de las claves. ¿Por qué digo objeto iterable y no directamente lista? Porque aquí nosotros definimos qué queremos que sea. Si que sea una lista, una tupla, un conjunto, es una estructura. Nos retorna una estructura que puede convertirse en cualquiera de acuerdo a la necesidad que tengamos. Luego tenemos el método values. Values retorna una lista con los valores del diccionario. Se puede iterar para obtener los valores. De la misma manera que keys, podemos obtener nuestros values. Tenemos el diccionario perro, gato y ave. Y ahora voy a sacar diccionario.values y lo imprimo, lo saco y muestro su tipo. Como ven, este es de tipo dictvalues. Y si lo vemos detenidamente, aquí adentro aparece una lista de solo los valores. Y ahora, de la misma manera, yo puedo convertirlo en el objeto que yo más necesite. En este caso, una lista. Values va a ser una lista de los valores. Lo imprimo, saco el tipo y ahora, como es una lista, puedo obtener los índices en posición 0. ¿Y qué me va a quedar? Una lista con todos los valores. Y si saco el posición 0, me va a quedar el perrito de clase string. Entonces, en todos estos métodos hemos visto que get me devuelve el valor. Le doy la clave y me da el valor, como si fuera un índice, y utilizando corchetes. El método keys y values me va a devolver o solo las llaves, o solo las claves, o solo todos los valores agrupados. Ahora vamos a ver los métodos de adición. Los métodos de adición nos permiten agregar elementos al diccionario. Ya hemos visto que podemos agregar elementos de uno en uno. Si le doy un key que no existe, una clave que no exista y el valor, lo va a adicionar al diccionario. Pero ahora, ¿qué tal si tuviéramos una estructura mucho más grande y queremos actualizar el diccionario? Pues para eso tenemos el método update. Update recibe un diccionario y agrega los pares clave-valor al diccionario. Si la clave ya existe, reescribe el valor. Entonces update va a recibir otro diccionario. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el diccionario perro, gato y ave. Así tal cual. Imprimimos. Ahora tenemos un update. Este update le estoy enviando otro diccionario que es pez y otro tipo de perro. Entonces, este update me va a actualizar el diccionario y me va a dejar un nuevo diccionario modificado, donde ahora el perro equivale al otro perro, el gato es el mismo, el ave es el mismo, y se ha adicionado la clave del pez con su valor respectivo. Entonces el método update nos va a actualizar uniendo dos diccionarios. ¿Qué más podemos hacer con el método update?
El método update también nos permite enviar la clave igual valor. Recibe claves y valores, donde agrega el par clave-valor al diccionario y si ya existe, lo reescribe. Ahora, ya hemos visto que el update le podemos mandar un diccionario. Ahora, ¿qué más le podemos mandar? Tenemos el diccionario, perro, gato y ave. Lo imprimimos. Ahora le estoy mandando los pares clave-valor, así tal cual definidos. Pez igual a este pez. Perro igual a este perro. Entonces estoy empezando a enviar los pares de esta manera, como si fueran variables, a un método. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero le estoy enviando a través del método update, ahora el pez, coma, el perro. Y como ven, me realiza igual la modificación. El perro equivale ahora al otro perro y se ha adicionado el pez al diccionario. Los métodos de eliminación permiten eliminar elementos del diccionario. Tenemos clear, pop y pop item. Estos ya los hemos visto en otros métodos. Clear y pop, los hemos visto ya. Aquí tenemos ahora uno nuevo, pop item. El método clear elimina todos los elementos del diccionario. No hay mucha ciencia en el método clear. El método clear del diccionario lo que va a hacer es vaciarlo y dejarnos un diccionario vacío. Así se ve un diccionario vacío. Entonces tenemos el diccionario perro, gato, ave. Yo le hago un clear y después ya solo me queda el diccionario vacío. Sencillo, no hay mucha ciencia. Ahora el método pop. El método pop recibe una clave, elimina el par clave-valor del diccionario y retorna el valor de la clave. Esto ya lo habíamos visto en listas. Le enviamos el pop, el índice, nos lo retorna y lo elimina de la lista. Funciona de la misma manera. Tengo el diccionario perro, gato, ave y yo le voy a hacer pop al gato. Entonces, ¿qué va a hacer? En la variable gato me va a devolver al gato, que está acá, de tipo cadena, y lo va a eliminar del diccionario. Como ven, el diccionario ahora ya no cuenta con el gato. Le he hecho pop, lo ha sacado y me lo ha devuelto. Y eso es lo que nos retorna pop. Ahora, pop item elimina el último par clave valor. Retorna el par clave valor del diccionario y si el diccionario está vacío, retorna un error. Entonces pop item nos va a devolver ya habíamos hablado que es ordenado. Entonces pop item me va a devolver el último, que sería este de acá. Si yo hago pop item dos veces, va a eliminar los dos. Así tal cual, le estoy haciendo un solo pop item. Y me va a quedar solamente el perro. Ahora, ¿qué sucede si yo hago otro pop item? Me queda el diccionario vacío. ¿Por qué? Porque me ha sacado al gato y me ha sacado a la tupla del perro. Por si acaso me ha retornado la tupla. Me retorna ambos. Todo esto lo saca, tanto la clave como el valor, y lo elimina del diccionario. Ahora, si yo por ejemplo hago una última vez pop item, sabiendo que esto está vacío, ahora sí se va a generar un error. Como ven, key error pop item dictionary is empty. Entonces se genera un error en pop item cuando tratas de sacar algo de un diccionario vacío. Y para eso nos sirve pop item, nos retorna la tupla par valor. Por último, vamos a ver los métodos de copia. Los métodos de copia permiten copiar el diccionario con una nueva referencia de memoria. Esto ya lo habíamos visto con varias estructuras. El método copy y la diferencia entre asignar una variable utilizando el igual y creando una referencia y utilizando el método copy. Pues en los diccionarios también es necesario.
cuando se asigna un diccionario a una nueva variable, se asigna por referencia. No se crea un dict nuevo, sino una referencia al original. Entonces, ¿qué tenemos acá? Yo tengo este diccionario, perro, gato, ave. Lo imprimo. Es esta primera línea. Ahora voy a hacer una copia. Copia igual a diccionario. Pero ya habíamos dicho que en estructuras esto es referencia en memoria. Si imprimo la copia va a ser la misma. Perro, gato, ave. Ahora yo modifico la copia. A la copia yo le estoy diciendo que ahora es equivale a un águila. Si imprimo el diccionario y la copia, ¿qué ha pasado? Se han modificado ambos. Y esto es porque al hacer una copia utilizando el igual, se ha creado un enlace por referencia. No se ha creado una copia real. Solo es como un acceso directo. Entonces, para eso utilizamos el método copy. El método copy nos va a separar de memoria el enlace. Cuando nosotros hagamos copia igual diccionario.copy, me va a devolver otro diccionario con otra referencia de memoria. Por lo tanto, si yo hago la copia de la ave igual ahora a un águila e imprimo ambos, podemos ver que solo la copia se ha modificado con el águila y ya no el diccionario original. Ahora vamos a ver algunas funciones propias de Python que son compatibles con los diccionarios. Los diccionarios interactúan con funciones propias de Python. Tenemos len, que ya lo hemos utilizado desde cadenas, pues también está presente acá para sacar la longitud. Ahora tenemos el in, el not in y el iter. Existen otras funciones y pueden encontrar acá el enlace a la documentación para leer un poco más al respecto de estas funciones compatibles. En este caso nos vamos a basar en estas tres: len, in, not in y el iter. Len. Len le mandamos el diccionario y nos retorna la cantidad de pares clave valor del diccionario. A este diccionario este diccionario tiene tres elementos: perro, gato y ave. Y ahora aquí yo le saco el len, la longitud del diccionario. Imprimo la longitud y me va a decir que es 3. Este diccionario tiene una longitud de 3. Para eso nos sirve len. Sencillo. En este no hay mucha ciencia. Ahora vamos a ver el in y el not in. Verifican si una clave existe en el diccionario. Tengo el diccionario: perro, gato y ave. ¿Qué vamos a hacer acá? Primero imprimimos el diccionario: perro, gato y ave. Ahora yo puedo preguntar: ¿existe perro en diccionario? En mi diccionario existe la clave perro, y esto me va a retornar un booleano que pueden ver puede ser true y es de clase bool. ¿Existe un perro en el diccionario? Sí, entonces es true. Perro in diccionario, como ven, está bien relacionado con el inglés esta parte. Perro in dict o perro in dictionary, si fuera la variable dictionary. Y también sucede lo mismo con el not in. En este caso, en la variable no existe, voy a buscar pes not in diccionario. No existe el pes en el diccionario, pues también es true, porque no existe. Estoy preguntando not in, no está en el diccionario. Y si lo imprimo, podemos ver que también es true y es de clase bool. Entonces esto nos va a servir bastante para consultar si una clave está o no en el diccionario. Ya tenemos las claves. Ahora podemos consultar si están o no están con el in y el not in, y con eso obtenemos booleanos. Y con eso podemos hacer muchas más operaciones. Ahora, quizás la más compleja del día de hoy es la siguiente, que es el iter. Iter está casi al final, lo puse al final porque nos va a dar pie a la siguiente sesión, a las siguientes sesiones que ya son más que nada estructuras de control.
que ya vamos a ver ifs, que son condicionales, y ciclos. Iter recibe ítems del diccionario y retorna un iterador. Iter retorna un iterador. ¿Y cómo funciona el iterador? Van a ver. Esto lo voy a explicar con mucha calma. Tenemos el diccionario. Perro, gato, ave. Lo imprimimos. Está acá. Ahora nosotros vamos a obtener con iter el iterador. El iterador lo vamos a imprimir su tipo. ¿Y qué me dice? Que este es de clase dict y item iterador. Ahí está. Hasta ahí solo hemos obtenido el iterador, no hemos hecho nada más. Ahora vamos a obtener cada ítem seguido del otro, de la misma manera. No hay códigos, no hay código nuevo. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Tenemos la variable siguiente. Y yo le voy a decir next iterador. Del iterador que ha sacado del diccionario, devolveme el siguiente elemento. Next iterador. ¿Y qué me va a retornar? Lo voy a imprimir. Print, siguiente. Type, siguiente. ¿Y qué me retorna el iterador? La tupla. Perro y el emoji del perro. Ahora, el mismo código, como ven, esto es exactamente igual a esto. Entonces, si yo vuelvo a hacer un next, me va a volver el siguiente. Ahora es el gato. Gato y el emoji del gato. Y es de tipo tupla. Ahora, si yo vuelvo a iterar, vuelvo a sacar el next, me va a devolver la siguiente tupla, el ave. Y como ven, aquí está su par clave valor, el ave y el emoji de la tupla. Me dicen que no entiendo si es algo bastante complejo. La verdad, a mí al principio me costó aprender esta parte de los iteradores porque no entendía cómo funcionaban. Los iteradores lo voy a ejecutar acá. Un ratito. Vamos a solucionar este error. Ya, ahí está. Les voy a explicar poco a poco. Un iterador es una estructura que se repite, que se itera. Iterar es como dar un ciclo, avanzar paso a paso. Avanza, avanza, avanza bajo una iteración. Hay como un ciclo implícito donde tú vas avanzando un paso a la vez. Estás iterando, estás avanzando como en un ciclo. Eso es un iterador. Y aquí tenemos dos cositas interesantes. Tenemos primero el iterador. Y hemos obtenido el iterador acá. Ahora, este mismo código es el mismo. ¿Qué le estoy diciendo al iterador? Da un paso más y devuélveme lo que estaba. Da un paso más y me devuelves. Eso está haciendo acá. Da un paso, avanza en el objeto y me lo devuelves. Es como dar saltos. Tenemos aquí en este dict del iterador, lo voy a imprimir el iterador un ratito, así solo para mostrar. Como ven, primero es un objeto en memoria, no es una lista. Exacto, comienza desde cero. El iterador es como una persona que está cargando tus objetos. Y tú le dices el siguiente. Das un paso, da un paso y te devuelve un objeto. Vuelves a pedir el next. Vuelves a ejecutar el next y te va a volver a avanzar y te va a dar el siguiente objeto. Entonces el iterador va recorriendo así. Primero te devuelve esto. Le dices next y te va a devolver esto. Le vuelves a decir next y te va a volver a devolver esto. Es una forma de recorrer. Estás avanzando en el objeto con el mismo código. Aquí no estoy utilizando índices. Si te das cuenta, este mismo código es el mismo de acá y este es el mismo de acá. ¿Ven? Es el mismo código.
¿Ven? Se repite 3 veces este bloque. Entonces ya es como que un pie a una estructura cíclica. Porque si esto yo lo repito 3 veces y me devuelve todo el objeto, es como una máquina. Me va soltando next, siguiente objeto, next, siguiente objeto, next, siguiente objeto, hasta el final del diccionario. Ahí está, perro, gato y ave. Y ahí está, perro, gato y ave. Y todo hecho con el mismo código. Next, next y next. Devuélveme el siguiente, el siguiente, el siguiente. Así es como funciona un iterador. Ahora, podemos tener diccionarios anidados. Los diccionarios pueden contener otros diccionarios. ¿Qué significa esto? Un diccionario puede contener en sí mismo otro diccionario, así como una tupla puede tener n tuplas o una lista puede tener n listas. Un diccionario también puede tener n diccionarios. Por ejemplo acá tenemos un diccionario, perro, gato y ave. Ahí están los 3 keys, las 3 claves. Ahora, ave, su valor es otro diccionario. Y ese ya es otra referencia. Aquí tenemos la clave pájaro, que es este pajarito, y tenemos águila, que es esta águila. Entonces ya empezamos a tener una estructura mucho más anidada y ya más sólida. Podemos tener, por ejemplo, libro. Un libro que tiene ciertos objetos o número de páginas. Número de páginas puede ser una lista de todas las páginas que tiene un libro. Entonces, los diccionarios pueden agrupar objetos bien complejos. Pueden ir añadiendo más y más, con más profundidad y más detalle. Y podemos nosotros, como dice, podemos acceder y sacar. Acá, por ejemplo, estamos imprimiendo el diccionario. Y ahí está, tal cual. Perro, gato, ave. Y ahora ave equivale a otro diccionario, pájaro y águila. En la variable aves, yo voy a sacar del diccionario ave y lo voy a imprimir. ¿Y esto qué me va a imprimir? El otro diccionario. Ahora, de este otro diccionario de aves, yo puedo sacar el pájaro y puedo sacar águila. ¿Y qué me va a quedar? Sus valores. Ahí está. Al igual que las listas que hemos utilizado índices para acceder a muchos objetos, podemos hacerlo igual con los diccionarios. ¿Cómo se vería esto ahora visualmente? Tenemos el diccionario anidado, tenemos este print. Y vamos avanzando. Definimos nuestro diccionario. Nuestro diccionario va a tener la clave perro y tenemos el perro. La clave gato y tenemos el gato. Ahora tenemos la clave AB y su valor es igual a otro diccionario que tiene la clave pájaro, que tiene este pajarito rojo, y la clave águila, que tiene esta águila. Y vamos avanzando. Imprimimos. Ahí está. Tenemos primero el print. Estamos acá. Ahora vamos a continuar. Voy a sacar en la variable aves todo el valor de ave. Ave ya habíamos visto que representa a la clave de este otro diccionario. Entonces hace referencia. La variable ave es igual al otro diccionario. Y lo imprimo. ¿Qué me queda? Pájaro, águila. Y ahora de ese otro yo puedo sacar en la variable AB la clave pájaro. ¿Y qué me queda? Su valor. Y lo imprimo. Saco el siguiente. Saco en la variable AB el valor de la clave águila e imprimo su valor. Entonces es así como funcionan los diccionarios anidados y podemos tener muchas más estructuras. Si se dan cuenta, se empieza a volver muy grande y muy amplio el universo. Podríamos tener un diccionario con listas, con tuplas, que tenga cadenas, que tenga booleanos. Podríamos representar todo un objeto. Imagínense, tenemos el diccionario celular. El diccionario que tiene pantalla. ¿Y qué tiene la pantalla? La pantalla tiene píxeles. ¿Y qué tienen los píxeles? Tienen RGB. Y como ven,
entre más detalle, todo podemos ir almacenando en un diccionario. O incluso la resolución. La resolución de la pantalla podría ser una tupla. 1920 por 1080. Entonces, eso es una tupla. O podemos tener, digamos, la cantidad de píxeles que tiene la pantalla. Y eso puede estar tal vez en una lista. O puede estar como entero. Y también si tiene audio o no el celular. Entonces, como ven, los diccionarios nos ayudan a describir objetos con mucha más complejidad y se sirve de ayuda con todo lo que hemos visto hacia atrás. Por eso es la última estructura de datos que vamos a ver en el study group. Por eso está al final. Porque aquí va la conjunción de todo. Aquí vamos metiendo todo. En un diccionario podemos tener otro diccionario, podemos tener tuplas, conjuntos, listas, enteros, cadenas, flotantes, booleanos, otros diccionarios, etcétera. Y estos nos ayudan a describir objetos del mundo real. Y esa sería la parte de hacer el commit ahora a nuestro repositorio. Ya hemos explorado los diccionarios y muchos de sus métodos y funcionalidades. En un breve resumen, los diccionarios son una estructura de datos que permite almacenar pares clave-valor. Los diccionarios son mutables, ordenados, indexados por claves y reescriben duplicados. Se declaran con llaves o con la función dict. Se accede a los elementos por clave, se modifican los elementos por clave y se eliminan los elementos por clave. ¿Se acuerdan? Se accede utilizando los corchetes y la clave. Modificamos utilizando los mismos corchetes, la clave y el igual para asignar un valor. Y para eliminar la clave utilizamos el del y se le da la clave. Se accede a los elementos con métodos como case, get, items, keys y values. Se añaden a los diccionarios con el método update. Se eliminan con los métodos clear, pop y pop item. Se copian los elementos con copy. Los diccionarios interactúan con funciones propias de Python como len, in, not in y iter. Los diccionarios pueden contener otros diccionarios. Pueden almacenar cualquier tipo de dato. Por último, los retos de esta sesión número 11. Para esta sesión van a crearse la carpeta retos sesión 11 y escribir los siguientes retos. 1. Registro de un zoológico. Utiliza un diccionario para almacenar información de un animal del zoológico. Registra información como especie, hábitat, dieta, estado de salud, edad, en una lista los responsables de su cuidado. Número 2. Crea un diccionario para almacenar información de comidas, de animales. Por ejemplo, comidas. Carne. ¿Qué animales comen carne? Tenemos una array, o mejor dicho, una lista. León, tigre. Tenemos otro tipo de comida. Frutas. ¿Qué animales consumen las frutas? Tenemos mono, elefante. Una lista de frutas. Añade al diccionario de comidas 4 alimentos más usando update, clave igual valor. Existe en el diccionario de comidas la comida carne. Para esto pueden utilizar el in y el not in. Elimina la comida frutas del diccionario de comidas. 3. Crea un diccionario con las siguientes tuplas de animales. Perro, gato, aves. Del diccionario, obtén y elimina el valor de la clave aves. Modifica el valor de la clave gato por este otro gato. Cambia la clave de perro por perros y su valor por este array. Aquí tienen un array, una lista de perros. Tienen una lista de perros y cambien la clave perro por perros. Ya saben, utilizando del y asignando una nueva clave. 4.
Gestión de hábitats en peligro. Crea un diccionario que asocie especies de animales en peligro de extinción con información sobre sus hábitats amenazados, lo que permite priorizar protección de áreas críticas para la supervivencia de estas especies. Acá tengo otro diccionario. Polo Norte. ¿Qué especies están en peligro de extinción? Tengo un oso polar, una morsa y una ballena. Esto, esto es un diccionario. Y esto de aquí adentro es un conjunto, porque las especies son únicas, no se pueden repetir. Tengo otro lugar, otro hábitat. Amazonas. Especies tigre, mono, guacamayo. Ahora, ¿qué van a hacer de este diccionario? Añade al diccionario dos hábitats más, usando update. Existe en el diccionario de hábitat el hábitat Amazonas. Añade al diccionario de Amazonas la especie anaconda. Para esto pueden utilizar métodos de conjuntos, pueden utilizar los métodos que hayan visto, que hemos visto en todas las sesiones hasta ahora, para resolver. Y el último. Eres Noé y tienes que guardar dos animales de cada especie en un arca. Crea un diccionario con las especies. Tienes tu diccionario arca. Perro, 2. Gato, 2. Tigre, 2. Mono, 2. Unicornio, 0. Jirafa, 1. ¿Qué van a hacer de este diccionario? Añade al arca dos especies más usando update. Toma lista de los animales en el arca iterando el diccionario. ¿Se acuerdan de iter y next? Pónganlo en práctica aquí. ¿Existe en el arca la especie dragón? Elimina la especie unicornio del arca. Modifica el valor de la especie jirafa por 2. Vacía el arca después del diluvio. Por último, convertir y ejecutar el archivo de la sesión 11.py a un archivo en Jupyter Notebook. Pueden encontrar el repositorio de esta sesión acá en el enlace donde está todo el código escrito el día de hoy de los diccionarios en el repositorio.